y demás, ¿no? Entonces vamos a tener claros varios conceptos. Lo primero es la confidencialidad, es la propiedad de prevenir, digamos, la divulgación de información a personas de sistemas no autorizados. Bien, es importante nosotros en nuestra empresa, quizás hayan aquí auditores o hayan, no sé, peritos, etcétera, ingenieros y demás, pues que tienen que saber y tener estos conceptos ya claros y concisos, ¿no? Al momento de hacer una auditoría ya sea respectivamente la que les toque, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que pues, digamos, yo trato de que la empresa siga ciertos protocolos de mejoras, ¿sí? Entonces se conforma por lo general una primera línea de seguridad que es la que previene esa divulgación de información a personas no autorizadas o a sistemas no autorizados. Bien, la disponibilidad es la característica, ¿sí? Cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella. Es decir, yo no le puedo mostrar un código, un software a alguien que no debería de tener acceso a ese tipo de información, ¿no? O no le puedo mostrar un seguimiento a la secretaria de X persona sabiendo que eso no está dentro de la disponibilidad que me compete a mí como auditor resguardando esta información bien. ¿Hasta ahí algún tipo de pregunta o duda? Bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la seguridad de la información? Sí, mencionamos anteriormente como error 404, como independiente que la información se encarga, nosotros la encargamos de protegerla, y más específicamente podemos definir que lo logrará preservando la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información, ¿sí? Entonces, digamos, la privacidad y la confidencialidad ya lo estuvimos hablando, ¿sí? El control de la información permite asegurar que solo los usuarios autorizados puedan decidir cuándo y cómo permitir acceso a la misma. Sí, entonces esto es muy importante porque por esta cuestión de la seguridad y la privacidad muchas empresas han caído en declive y no han sabido de pronto controlar estas brechas de información que son tan importantes hoy en día porque prácticamente que literal que la guerra hoy en día es mediante los datos que tenemos nosotros en nuestro ordenador, ¿no? Entonces, un decir, ahorita lo que pasó con este grupo este colectivo, ¿sí? Que hackeó, según ellos, información confidencial sobre, bueno, sobre pedofilia y todo este tema, ¿no? Entonces esto ya vemos que ya se está avanzando una guerra de ordenadores y de redes, ¿no? Entonces por eso es tan importante nosotros tener ciertas medidas de protocolos y de seguridad, ya sea en nuestra casa o nuestra empresa, ¿no? Digamos, no compartir información con gente que no tiene que tener esta información, sino no compartir la red de nosotros, privada, valga la redundancia, a, a personas pues que no deben de tener acceso, ¿no? Entonces, la confidencialidad, ¿qué principio cumple dentro de la seguridad de la información? Si primero asegura que el nivel necesario de secreto se encuentra asegurado en cada instancia de procesamiento de datos, ¿sí? ¿Esto qué incluye? Esto incluye prevenir su divulgación a personas no autorizadas, ¿sí? La confidencialidad de la información a menudo es, digamos, referida. A veces la gente no es consciente de eso. Uno va a hacer una auditoría en una empresa, un ejemplo, y la gente está tecleando su correo y uno mira, ¿sí? Que es de un ejemplo, es hincha de X equipo o le gustan las motos o le gustan los zapatos o le gustan X cosa, pues ya se está violando una medida de seguridad, ¿no?
Es decir, en mi empresa tengo que tener protocolos o en la empresa se van a tener protocolos de no llevar ningún tipo de esquema que me pueda hacer mi manipulación, una ingeniería social para hacer una intrusión, ¿sí? Es decir, si yo sé que, por ejemplo, mi secretaria o X persona es hincha o, como les digo anteriormente, les gustan las motos y yo le envío una promoción con X cartel, sí, la más común, y este es un phishing, sí, este phishing pues ya me genera a mí un keylogger y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya ahí es donde se va rompiendo ese tipo de cosas. Por eso, digamos, hablando claros, hay empresas que hoy en día están sumamente protegidas, como es el caso de Rusia, perdón, que ya empieza a tener su estándar de seguridad, ¿no? Ya tiene su propia agencia de seguridad y pues la confidencialidad es impresionante, ¿no? Entonces, la necesidad de asegurar la información, entonces ya hablamos del TB Try, ¿sí? Que esto viene siendo lo que sería la modificación, alteración y destrucción, ¿sí? De datos de importancia que nosotros vayamos a tener dentro de nuestra empresa. Una vez más, es importante recordar que generalmente cuando uno evalúa un daño o una intrusión, ¿sí? De una amenaza sobre un activo, a veces esas evaluaciones no se hacen a tiempo, ¿sí? A veces esas auditorías no se hacen como se deben de hacer con la gente que se deben hacer. ¿Por qué? Porque ocurre que hay auditores que no están como preparados en el campo urbano, por más de a veces que estudiados que sean, les falta como que lo que se llama combate urbano, ¿sí? Hacking urbano. No todos los auditores están preparados como en ese doble ambiente, ¿sí? En el ambiente empresarial y en el ambiente urbano, ¿no? Es decir, yo me baso unas normas en mi certificado de seguridad, ¿sí? Pero no es teniendo en cuenta el otro lado de la calle, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No saben las metodologías de intrusión, ¿sí? Entonces siempre es bueno también nosotros saber cómo nos atacan y cómo vamos a atacar nosotros al momento de asegurar una información, cómo podemos establecer esos protocolos de información, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí creo que estamos siendo claros o estoy siendo muy claro con lo que se está llevando a cabo, ¿no? Ahora, si bien digamos la seguridad en Internet, ¿sí? Entonces, la seguridad en Internet hoy en día es casi que prácticamente lo principal, ¿sí? Dado que Internet es verdaderamente global, ¿sí? Todo el mundo hoy en día tiene su teléfono celular y tiene sus datos, etcétera, ¿sí? Entonces, ningún secreto debería ser comunicado a través de la red sin ayuda de la criptografía, ¿no? Entonces, eso por un lado, entonces, teniendo en cuenta de pronto las medidas que nosotros podamos establecer dentro de la empresa, ya sea servicios de mensajería cifrados, así como pues el más común estaría Proton, que es el más seguro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si bien hoy en día nosotros podemos enrutar llamadas telefónicas, ¿sí? A través de Internet, entonces ya existen hardwares para este tipo de cuestión. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, la seguridad en Internet no solamente debería ser una preocupación ya sea empresarial, sino más bien desde nuestra casa, ¿no? Porque ustedes también tienen documentación privada, documentación personal, ¿sí? Entonces también deberíamos como que implementar este tipo de seguridad a nivel de red. Tendríamos nosotros muchas ventajas, ¿no? La segunda que debemos de hacer nosotros en nuestra casa o en nuestro hogar es estar cambiando constantemente la red del Wi-Fi, ¿sí? Ya sea bien que usted sea un ingeniero, lo tiene claro, ya sea bien que usted sea una persona amateur en este ambiente, pues también es importante que tenga todos estos conceptos claros, ¿no? Así como quien dice, no, hasta que no les pase, no toman conciencia de las cosas, ¿no?
Bien, entonces debemos de tener en cuenta los tres tipos, cuatro tipos de agresión. El tipo de agresión principal es la interrupción, intercepción, modificación y fabricación. Bien, entonces en la interrupción es el sistema que destruye o no llega a estar disponible o se inutiliza. Sí, esa es una agresión de disponibilidad, como lo estábamos hablando anteriormente. Como ven, es importante tener esos conceptos claros más adelante, quizás cuando usted esté en su carrera o actualmente ya como ingeniero. Entonces, esa es una agresión de disponibilidad. Ejemplos de estos son la destrucción de un elemento de hardware, ¿sí? Estos son métodos ya, digamos, de privacidad, entre otros, ¿no? La ruptura de una línea de comunicación o deshabilitar un sistema de gestión de ficheros. Esto último ya lleva a un análisis forense. Bien, intercepción. Es, digamos, un ente no autorizado que consigue pues ya acceder a un sistema, ¿no? Este viene siendo la manera correcta, como se dice, es que yo interrumpí un sistema o es que yo eh, hice una intrusión a un sistema, ¿no? Entonces hay que tener claro eso, interrupción, intercepción. Bien. Entonces, digamos, yo hago un seguimiento y mediante un crípter y bueno, esto ya es intercepción, ¿no? Modificación es una persona, un hacker o un perito o un auditor no autorizado, si no solamente pues gana un acceso, sino que deteriora el recurso. Es decir, en este caso yo tengo, a ver, un ejemplo claro, yo me hice una intercepción a un sitio web, ¿sí? Y deterioré el recurso de ese sitio web porque lo dumpié y expuse los datos, ¿sí? Bien, más adelante explicaré sobre los bonos de la disponibilidad. También depende del software. Sí, claro, también depende del software. Si, por ejemplo, yo quiero, no sé, mi empresa está protegida o algo así, pero tengo un antivirus como Avast o ESET, pues que son antivirus que realmente en empresas no son tan comunes, ¿no? Por lo general se maneja ya un Kaspersky y este es como el más seguro entre todos, ¿no? Bien, entonces ya pasaríamos, digamos, a lo que vendrían siendo ataques pasivos, ¿sí? Entonces los ataques pasivos son, digamos, las agresiones de tipo de escucha o monitorización oculta, ¿sí? Es decir, como lo que hicieron, un ejemplo claro, lo que hicieron esta gente de Estados Unidos con la radio de, de allá, ¿no? Bueno, hicieron un ataque pasivo, ¿sí? Interrumpieron la emisión que tenían radial en ese momento para poner una canción, eso se tornaría como un ataque pasivo, ¿bien? Sí, claro, también dice en cuanto a la seguridad de Wi-Fi, podría implementar también. Sí, para evitar intrusos. Sí, se puede manejar eso o una clave ya más robusta, ¿sí? Que no sea alfanumérica, con hexadecimales y bueno, además. Sobre las bones, bueno, eso depende, ¿sí? Hay que tener pues, dos conceptos claros. Dos es una cosa y DD2 es otra cosa, ¿no? DD2 es una gestión de bonnets y dos es solamente un solo equipo haciendo un ataque de negación de servicios, ¿no? Que es, hay que tener esas cosas, esos dos conceptos totalmente apartes. Entonces, los ataques activos son agresiones a entidades activas. Sí, se dividen en cuatro categorías. En enmascaramiento, repetición, modificación y denegación de un servicio que impide una red. Sí, entonces, es decir, yo suplanto una red Wi-Fi, eso ya viene siendo un ataque activo, ¿sí? Y legal, ¿no? Entonces, un enmascaramiento ya viene siendo una suplantación, o sea, un phishing, un scam, como bien lo llaman, ¿no?
Si tienen preguntas hasta ahí. Sí, eso pues, eso ya se aprende en las clases que se van a estar orientando dentro del grupo de Error 404, entonces ya eso es muy aparte. Igualmente, pues por ahí en YouTube y en Facebook hay mucho material también, ¿no? Entonces, continuando con las infracciones de seguridad, ¿en qué afectan este tipo de, de brechas, ¿no? Hablándolo profesionalmente, este tipo de brechas incide mucho en lo siguiente: pérdida de beneficios, ¿sí? Perjuicio de la reputación de las organizaciones que están involucradas dentro del marco legal a la intrusión que hubo, o la intercepción que hubo, ¿bien? Pérdida o compromiso de la seguridad de datos, también eso incluye una mala reputación, una mala adjudicación de seguridad de la información, ¿bien? Interrupción de procesos empresariales va dentro de ese mismo. Consecuencias legales, ¿sí? Vendría siendo ese tipo pues, de recursos que podrían estar perdiendo ya como tal una empresa. Bien. Entonces, si ustedes de pronto están informados, Microsoft hoy en día está manejando un modelo Stride, ¿sí? ¿Qué proporciona ese modelo Stride? Proporciona una seguridad, ¿sí? Una estructura y verifica amenazas. Entonces se está dividiendo en tres partes. Tiene una estructura para identificar amenazas y también tiene otra estructura para los puntos débiles de Microsoft. Bien. Dice de dos conofones. Es que hay que tener en cuenta, como les estaba mencionando anteriormente, un ataque de dos, sí, de dos. Un ataque de dos es un ataque centralizado, ¿sí? Con varias computadoras, eso es lo que bien se conoce como una bonnet. Bien, entonces no hay que confundir un ataque 2 con un ataque de 2. Exacto. 2 es local y de 2 es afuera de la red. Bien. Ahí creo que este persona que escribió el último comentario, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia entre el 2 y el origen es de un origen único? Sí, exacto. El 2 es un origen único, es una sola máquina, y el de 2 son varias máquinas bien conocidas como bonnets. Bien. Dice, dice Deface también. No, un Deface no es para tumbar una red. No hay que confundir. Un Deface o un Defacet es una alteración a un sitio web en su index principal. El ataque o el link falso de la webinar, ¿qué tipo de ataque fue? ¿Cuál? El ataque del link falso de la Es webinar. un link malicioso que envié Nick. ¿Cómo? Eh, Tenía un link parecido a Google Meet y mandé al grupo. Y se parecía, estaba la foto de
de error 404 y les pasé y lo que entraban descargaba un ejecutable. Eso les pasé al grupo y era una broma nada más. Eso dice que está preguntando qué tipo de ataque podría ser. Bueno, ese ya podría ser un ataque, uno de ingeniería social, empezando por ahí, ¿no? Entonces, está aprovechando un punto débil de todos. Sí, yo compartí un enlace de Google Meet. ¿Sí ven la importancia de la seguridad de la información? Es decir, ustedes sabían que ya se había compartido un link oficial anteriormente y Javi descentralizó esa información para generar una información remota del último link que envió. Entonces, por eso es importante nosotros tener esos conocimientos de seguridad de la información. Ustedes quizás lo ven a bajo nivel, ¿sí? Pero si ustedes en un caso particular están en su empresa y quizás yo estoy haciendo un webinar y abren ese enlace, pues ya podríamos nosotros estar generando una bonet, ¿no? Entonces hay que tener también eso muy, muy claro, ¿no? Como les estaba diciendo, hay algo que ustedes también tienen que tener en claro que son los criterios de la clasificación de la información, ¿sí? Un aspecto importante ya que acabo de pasar esto con Javi, que Javi no entendía el comentario de Andrés, ¿sí? Eh, de Andrés Fermín. Eso es importante tener esos criterios de clasificación claros, ¿sí? Entonces, cuando se trata de clasificar información, el criterio se utiliza en el proceso. Fue lo que quizás muchos de ustedes no hicieron, ¿sí? No clasificar el primer enlace que como quizás es la vida y lo basamos en un ambiente real. En este momento quizás más de uno de ustedes lo abrieron y quizás no es por asustarlos y quizás ya hasta puedan estar teniendo un backdoor en su equipo. Sí, entonces es importante conocer estos conceptos debido a que pues si no los tenemos claros, quizás ustedes no lo tengan presente, un backdoor puede durar hasta 8 meses en un equipo y no se pueden estar dando cuenta, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a hablar de un modelo gubernamental, un modelo militar, ¿sí? Dentro de lo que vendría siendo criterios de clasificación, ¿sí? Para basarlo quizás a un punto más extremo, sin clasificar, si es el modelo militar no clasificada, información que puede ser pública, ¿listo? Sensitivo pero sin clasificar, de baja sensibilidad. Si se hace pública puede causar serios daños, ejemplos, respuestas de TEDx, información, autoevaluaciones y demás, ¿no? Lo tercero sería confidencial, ¿sí? Se desconoce, o sea, nadie puede conocer ese tipo de archivos o que existen o que existieran, ¿no? Solo es para uso interno, ¿no? Un ejemplo, información de salud, código de programación, ambientes de trabajo y demás información clasificada, ¿no? Entonces, eh, ¿está ahí algún tipo de pregunta respecto a lo que se ha hablado hasta el momento? Bueno, es que realmente un backdoor en un celular o sea, hoy en día es muy fácil de reconocerlo, ¿no? Saben de los celulares ya están manejando, inclusive el Android está manejando un poco más de seguridad, pues por la firma de Google Play y todo el tema, ¿no? Y en Linux, bueno, en Linux ya es
Siendo sysadmin ya usted se empieza a conocer más el modelo de gestión de trabajo, ¿no? Entonces, el ejemplo de Emil, sí. Entonces, generalmente los usuarios o nosotros, los usuarios, no tenemos en cuenta la seguridad cuando se realizan tareas diarias de directiva de seguridad. Entonces, una directiva de seguridad debe definir siempre varias cosas: el uso aceptable, un acceso remoto, ¿sí? La protección de la información, una copia de seguridad de los datos, la seguridad del perímetro, la seguridad de los dispositivos hijos básicos. Es decir, yo tengo que tener en cuenta qué tipo de recursos estoy utilizando y cómo yo debo proteger los recursos que están dentro de mi empresa y cómo no hacer que salgan, cómo hacer una filtración de esa seguridad para que la información no me rebote a otras entidades. Bien, ¿qué hacer en caso de tener un backdoor en nuestro sistema? Bueno, uno pues reinstalando el sistema, ¿no? Es como la más fácil, a menos que sea un rootkit, ¿bien? No dura mucho, ya una hora dura. Una hora, Jesús, más. ¿Qué es un rootkit? Bien, un rootkit, a diferencia de un bootkit, es que el rootkit se aloja, un rootkit se aloja directamente en lo que vendría siendo la BIOS, ¿no? Entonces es casi que muy complicado sacar un rootkit de la BIOS, ya que el sistema es NTFS y al momento de reiniciar vuelve y se esconden los archivos, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar ya de lo que vienen siendo los niveles de seguridad informática, ¿sí? Entonces el primero es el nivel D. Este nivel pues contiene solo una división y está reservado para sistemas que han sido evaluados y no cumplen con ningún tipo de especificación de seguridad. ¿Bien? El nivel C1, protección discrecional, se requiere identificación de usuarios que permiten acceso a distinta información. Es decir, cuando yo tengo un servidor y ese servidor me está manejando a mí 10 equipos en remoto, ¿no? Solamente pues el superusuario vendría a tener acceso a lo que viene siendo el equipo administrador principal, ¿no? Y el nivel B1, seguridad etiquetada. Este subnivel es el primero de los tres con que pues soporta una seguridad multinivel. Es lo que viene siendo la secreta, ¿no? Quizás ustedes no lo entiendan, sí, o algunos quizás no entiendan esos contextos, algunos otros sí. Bien, entonces vamos a hablar lo que viene siendo el marco de seguridad Security Wheels. Clases didácticas, no, realmente los webinares por lo general no son tan didácticos, ¿sí? Ya a menos de que se esté desarrollando algún tipo de código. Bien, entonces, continuando, vamos a ya hablar lo que viene siendo control de acceso al medio Mac.
La MAC es una subcapa, ¿sí? Que depende del medio físico que se utilizará para realizar una comunicación. Bien, existen dos tipos de control de acceso medio, por eso se llama MAC, control de acceso medio, en español bien. Acceso tipo primero es primero de transmitir, ¿sí? Y el otro es determinísticos, bien. Las estaciones se turnan para transmitir, es decir, lo que estamos haciendo ahorita.